Es una verdadera alegría poder compartir la palabra esta mañana con ustedes, buscando cómo hacerlo de una manera apropiada en medio de las limitaciones que tenemos. Y queremos honrar al Señor con la reflexión, pero también bendecirlo a usted. Y pido al Espíritu Santo que Él me ayude, dé a mi pensamiento claridad, a mis labios soltura para poder exponerles un tema que he titulado Conformados al diseño de Dios. Y me refiero al pueblo del Señor, a la iglesia del Señor, conformados a el diseño de Dios. Quiero abordar este tema por la importancia que tiene y de lo que estamos reflexionando, de que en esta circunstancia de pandemia nosotros tengamos bien claro cómo debe ser el pueblo del Señor. En Hebreos, en el capítulo 11, versículo 10, se destaca que Dios es arquitecto y constructor. Y el verso 3 hace una precisión aún mayor cuando dice que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que ahora vemos lo que no era visible antes. En otras palabras, en todas las cosas creadas, allí está la marca del diseño de Dios. En la estrella VY Canis, que es de un radio de 2000 veces mayor que el Sol, allí está el diseño de Dios. Y en la más pequeña bacteria, allí está el diseño de Dios. Y por supuesto, en nosotros los seres humanos, considerados en la Biblia como la corona de toda la creación, aquí está el diseño de Dios. El Salmo 139, los versos 14 al 16 declaran que Dios nos hizo maravillosamente completos y que su fino trabajo es extraordinario. Dios registró cada uno de nuestros días en su libro. Agrega al final del verso 16, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Dios trabajó en el diseño de nuestra existencia. Todo cuanto Dios creó en su origen respondía a un perfecto diseño. Así, por ejemplo, en el argumento de Jesús ante los religiosos de su tiempo que intentaban legitimar el derecho de los varones a echar de la casa a sus esposas si algo les parecía mal de ellas, Jesús, ¿qué hizo? Los remitió al diseño original de Génesis 2. Jesús reacciona ante la pregunta de sus interpeladores acerca del por qué la ley de Moisés permitía darle aviso de divorcio a la esposa por escrito y echarla, y le responde en Mateo 19:8, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. ¿Se da cuenta? Diseño original de Dios. Para cada cosa Dios tuvo una visión y una intención original, un propósito perfecto y un diseño conforme a su corazón. Lo que el pecado causa es, en cada cosa que Dios ha diseñado, es distorsión. Entonces el hombre encuentra la manera de acabar con lo indisoluble de su matrimonio. ¿Indisoluble con respecto a qué? Al diseño original. A pesar de que Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, en el texto de Génesis 1:27 agrega, hombre y mujer los creó. ¿En alusión a qué? Al diseño original. Y aquí hay otro ejemplo. No obstante, el ser humano, como dice Romanos, el capítulo 1, verso 16, cambió las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Una distorsión del diseño original. Nosotros, criaturas de Dios, fuimos diseñados para alabar al Creador, pero el pecado se manifestó en tal grado que la criatura prefiere adorar a la criatura e incluso a lo inanimado. ¿Saben que la iglesia es la nueva creación de Dios? Mire usted lo que asegura el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Dice, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Así lo traducen las versiones más actuales. El modelo que nos sirve de ejemplo es justamente Jesucristo. Él es el ejemplo del diseño perfecto que Dios quiere plasmar en nosotros como iglesia. Romanos 8:29 afirma que Dios nos predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Jesús es el diseño perfecto bajo el cual estamos siendo transformados para que podamos ser como el diseño perfecto en todas las cosas. Miren estas impresionantes palabras del apóstol Pablo a los Corintios. Dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su imagen con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. No se habla aquí de una transformación futura,
Se está hablando de un presente continuo. Somos transformados. Ahora mismo Dios está trabajando en cada uno para ir transformándonos a imagen del diseño perfecto del hombre nuevo que es Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27 habla de la iglesia, afirma que Cristo está purificando a la iglesia. La está lavando con agua mediante la palabra, dice, e indica claramente la finalidad que Cristo tiene en todo esto. En el versículo 27, cuando dice, al presentarla, hablando de la iglesia, a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Una iglesia radiante, eso es lo que Dios está buscando que seamos, sin mancha ni arruga, no en el futuro ya, sin imperfección, no para mañana, ahora, santa e intachable. ¿Saben por qué debe ser así? Porque nosotros estamos siendo transformados con el diseño perfecto de Dios. Y quiero mostrarles en los siguientes minutos al menos 3 sentidos en los que esa perfección debe impregnarse y plasmarse de manera evidente en la iglesia, conforme se ve en lo delineado en el capítulo 12 de Primera de Corintios, que específicamente voy a referirme a ese capítulo para desarrollar mi tema. Hablemos del primer sentido, un diseño perfecto de corporalidad. Llamo su atención al verso 27 de 1 Corintios 12 cuando dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. No debemos concebir como si este versículo estuviera diciendo algo como esto, ustedes son el cuerpo imperfecto de la cabeza perfecta. Lo que Pablo está diciendo es que una cosa debe corresponder con la otra. El cuerpo corresponde a la cabeza y además hace una precisión muy necesaria cuando dice cada uno de nosotros es miembro de ese cuerpo, el cuerpo de Cristo. En otras palabras, cada uno tiene la perfección que tiene el cuerpo cuya cabeza es perfecta. Así que estamos hablando de una iglesia que debe ser perfecta porque responde a un diseño. Si usted es un creyente regenerado por Cristo, usted debe apegarse al diseño perfecto de corporalidad que hay en Cristo. Su desafío permanente es la santidad que hace que la iglesia sea radiante. Su relación con Cristo no puede dispensarse para no tener una relación con sus hermanos. Y si usted observa bien en el contexto de 1 Corintios 12, se percibe ese sentido perfecto de corporalidad desde una gran diversidad de miembros, con diversidad de dones, con diversidad de maneras de servir, con diversidad de funciones, porque como lo señala el verso 7, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu Santo para el bien de los demás, a cada uno sentido de cuerpo. Debemos recuperar el sentido de cuerpo, debemos potenciarlo. Dios no concibió la iglesia como la suma de una serie de islas. De ser así, nos llamaría no iglesia, sino archipiélago. Si usted quiere honestamente entender el diseño perfecto de Dios para su iglesia, entonces ha de introyectarse las palabras de Pablo, no las mías, las que dice Pablo en el verso 12, cuando señala, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. No somos miembros aislados. Así no funciona el diseño de Dios para su iglesia. Somos un solo cuerpo. No debería llamarse cristiana una persona que desprecia la comunión viva con sus demás hermanos. Esta pandemia Dios la está usando para probar quién es qué en cada uno de los creyentes. Y debes cambiar tu conducta si no estás contribuyendo a manifestar el diseño perfecto de la corporalidad de Cristo. En otras palabras, si obedeces a un diseño perfecto, eres y funcionas como cuerpo. En segundo lugar, un diseño perfecto de cohesión. ¿Recuerdan ustedes aquella visión del profeta Ezequiel en el capítulo 37? Cuando el Espíritu decide devolverle la vida a aquellos huesos, lo primero que hizo, se describe en el verso 7, dice, los huesos comenzaron a unirse entre sí. A eso se llama cohesión.
La cohesión es un estrechamiento entre elementos que tienen un sentido de correspondencia y atracción. En otras palabras, estamos hablando que en el diseño perfecto la unidad es característica fundamental para la iglesia. Con esto en mente, volvamos a analizar el diseño perfecto de Dios para su iglesia en 1 Corintios 12. Los hago observar detalles de lo que se indica entre los versos 14 al 26. Seguramente habrá muchos, pero voy a indicar algunos. Voy a destacar algunos a los efectos de esta reflexión. Comienza por precisar que una sola persona no hace unidad. Es un elemento en soledad. Mira el verso 14. Ahora bien, dice, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Está clarito. La unidad solo se da a partir de la multiplicidad. Y prosigamos. Dice el verso 15. Si el pie dijera, está hablando hipotéticamente, si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, bueno, aparte de los malentendidos de no pocos creyentes en el seno de las congregaciones, están justamente descritos aquí, como no soy. Tiene que ver con esos complejos de inferioridad y de marginación que suelen flotar en los ambientes eclesiales. Creyentes que intentan cohesionarse en una iglesia a partir de lo que no son. Observen bien cómo Pablo insiste en la figura, como no soy oreja, como no soy ojo, porque la realidad es que esta actitud es tan frecuente y lesiona tanto el diseño al que deberíamos apuntar que se manifiesta de muy diversas maneras. Qué fácil resulta encontrar errores en los demás a partir de nuestras desconformidades. Si yo estoy disconforme, voy a encontrar errores en todo mundo y más en los que están ahí al frente. Les aseguro que a veces recibo mejor trato de no creyentes que de creyentes que viven adoleciendo, de no sentirse cómodos en lo que son y en lo que no son. ¿Saben? Soy de los que prefiero aferrarme a las palabras del verso 18 cuando dice, en realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció a Él, no a mí, a Él. Y yo digo que si Él puso a alguien en un determinado ministerio o en una determinada función, estoy seguro de que tiene la autoridad para ser Él el que la quita si no le conviene. Las personas en esta posición la reflejan en todos los órdenes de la vida. La persona que tiene este tipo de posición siempre tratan a los demás como si estuvieran o como si tuvieran deudas pendientes con ellos. Y así como esta actitud de impotencia está el extremo opuesto, la actitud soberbia, del que se inscribe dentro de las palabras del verso 21 del capítulo 12 de 1 Corintios. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Este es el complejo de superioridad, no tengo necesidad de ti. Es a su vez una tendencia a la autosuficiencia. En cuestión de pocas semanas estaré completando 44 años de ministerio. En ese recorrido he sido tratado con esas dos posiciones. Y hasta por la misma persona. He sido ignorado por creyentes autosuficientes que apertrechados en estatus de vida y en cuestiones materiales, lo miran a uno, al menos así se hace sentir, como por encima del hombro diciendo, pastor, no te necesito. Estoy en esta iglesia por otras consideraciones o circunstancias. Pero luego, por otras circunstancias duras de la vida, los he visto acudir desesperadamente a ser atendidos pastoralmente. No digo esto a raíz de algún dolor mío, esas cosas están atrás. Lo digo a modo de ejemplo cercano, porque para eso es la experiencia. Y sí, en la iglesia hay creyentes que no entienden el sentido de la cohesión. Se forman opiniones negativas de otros miembros y sin confrontar la verdad simplemente actúan haciendo sentir que en realidad no necesitan de ellos. Se van de las congregaciones y constantemente dicen una cosa como esta. Es que el Espíritu Santo me ha dicho que me vaya, que ya se acabó mi capítulo aquí. No, ese no es el diseño perfecto de Dios para su iglesia. Si queremos comprender cómo realmente es el diseño, entonces debemos proseguir con la lectura del verso 22, cuando dice allí, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Qué bueno si pudiéramos tener esta actitud con los creyentes. Esto es muy consonante con la enseñanza de Jesús que decía que en el reino de Dios, el más grande es el que sirve a los demás como un siervo a su amo. En el verso 23 de 1 Corintios 12, Pablo indica, hablando del diseño perfecto de Dios, que hay que dar honra especial a los que nos parecen menos merecedores. Imagínese usted. Y destaca en el verso 24 la importancia del trato especial.
La iglesia fue diseñada para personas que desarrollan la capacidad de dar trato especial a los demás. Pablo dice que la única deuda que debemos tener para con los demás es la deuda del amor. ¿Saben para qué nos damos honra y para qué damos trato especial a los demás? La respuesta está en el versículo 25 de 1 Corintios 12, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. En estas semanas he visto a creyentes sufrir y he visto a otros creyentes sufrir con ellos. Esa es la cuestión que está en el diseño de Dios. Pero también como pastor uno percibe la indiferencia y el aislamiento espiritual de otros creyentes. Y eso no está en el diseño perfecto de Dios. Yo quiero hacerte un llamado a que abandones toda posición de confort. Y sobre todo cuando dices, es que yo soy una persona muy ocupada. En el cuerpo de Cristo. Si no tienes cabida en el cuerpo de Cristo con tus ocupaciones, caramba. Y ahora expongo el tercer sentido que describe el diseño perfecto de Dios en su iglesia. Se trata de un diseño perfecto de cooperación. He visto a altos ejecutivos cristianos ser empleados ejemplares para sus industrias e instituciones y muy livianos colaboradores en la iglesia. Brillan en el mundo, pero se apagan en la iglesia. Es en la iglesia donde mejor deberíamos empeñarnos en la cooperación, porque la iglesia está diseñada por Dios para que muchos hagamos poco y no que pocos hagamos mucho. Quiero resaltar el verso 7 de 1 Corintios 12. Estoy en la Nueva Traducción Viviente y allí en esa traducción, ese versículo 7 dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Para que nos ayudemos mutuamente. Caramba, si el Espíritu Santo está en tu vida, tiene un propósito. Amado hermano, querida hermana, Dios te ha dado dones espirituales con un solo propósito, que ayudes a otros con visión corporativa. Me gusta la forma en que la Nueva Traducción lo pone en los siguientes versículos 8 en adelante, porque dice, a uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, a otro el mismo Espíritu le da gran fe y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad, a uno le da el poder hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar, a alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. ¿Se da cuenta? Dios tiene una visión corporativa a la hora de dar a cada uno capacidades espirituales, ministerios y funciones en su cuerpo. Dios pensó en cooperación. Y el verso 11 remata diciendo, es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones, solamente Él decide qué don da a cada uno, qué don da a cada persona, qué don cada uno debe tener. Hay dos clases de creyentes que me producen mucha pena delante de Dios. Los que recibieron un ministerio y lo dejaron, y los que teniendo dones espirituales se muestran pasivos en la iglesia. Siento yo que eso es como un desprecio, no a la iglesia y no al pastor, al Señor. Dios nos ha estado ayudando en esta larga cuarentena a hacer su obra con lo que nos viene a mano hacer. Sin duda que podríamos hacer más si todos entrásemos en el orden de Dios, en este espíritu de cooperación con el cual Dios diseñó la iglesia. ¿Cuál es tu papel en la iglesia de la pandemia? ¿Estás mirando las cosas desde largo? ¿Cuál es tu sentido de responsabilidad para con el cuerpo de Cristo? ¿Qué iniciativas has propuesto para activarte en tu ministerio, en tu servicio al Señor, en tu congregación? Hermano o hermana, contéstale al cielo, ¿cuál es tu verdadero servicio al Señor en esta época crucial para el mundo y para la obra del Señor? Contéstale, por favor. Tienes que reaccionar. Me temo que este escenario de transmisiones virtuales podría llenar de confort a no pocos creyentes y que cuando llegue el tiempo de volver a los templos, el confort los deje en estado de apatía. Si yo, su pastor, no te exhorto, ¿quién lo hará?
¿O sos de los que necesitan escuchar otras voces para quebrantarte por los mismos motivos que yo te estoy exhortando? Levántate hoy, decídete a ponerte al servicio de la obra del Señor. Tú has sido llamado a una iglesia en el proceso de la perfección y ello implica que tienes un sentido cooperativo. Tú sumas, tú alientas, tú haces empatía, tú agigantas el pequeño golpe con los pequeños golpes de los demás para que sea un golpe más fuerte. Es el llamado del Señor a tu vida en este tiempo. Dios, queridos hermanos y hermanas, Dios es el arquitecto y constructor de la iglesia. Sus parámetros y cánones son de perfección. A eso nos llamó. No nos pide nada que no podamos lograr con su ayuda. La iglesia es un diseño perfecto en su sentido de la corporalidad, en su sentido de la cohesión y en su sentido de cooperación. Las tres cosas, los tres sentidos. Esa es la iglesia que el Espíritu Santo está esculpiendo ahora mismo. Y esa iglesia eres tú y soy yo. Hago un llamado para que recuperes estos tres sentidos del diseño de Dios y te conformes a ellos con la mejor de las actitudes. No dejes pasar este mensaje como uno más. Reflexiona, reacciona, toma conciencia, humíllate, reconoce, decide y cambia. Puede ser que te entre por un lado y te salga por otro porque es el pastor Rolando el que lo dice. Caramba, no esperes a que sea de otra manera. Así que espero que esta palabra sea de bendición a sus vidas. Espero que Dios esté de alguna manera usándome, no para hablarle a usted. Usted no está recibiendo nada que yo no haya recibido antes. Usted no está recibiendo nada que yo no haya tenido antes. Espero que el Señor le esté hablando a usted con esta palabra como lo habla conmigo. No somos la iglesia que hemos sido hasta ahora. Hoy por hoy somos una iglesia marcada para otras circunstancias, otros propósitos de coyuntura, pero también somos la iglesia para mostrar la perfección que Dios quiere que reflejemos como cuerpo de Cristo. Y ese es mi llamado a usted. Ese es mi llamado a que usted tenga una conversión real a Dios, que la esté demostrando, que en la práctica sea así. Y si aún no eres parte de la iglesia de Jesucristo, entonces también tengo que hacerte un llamado a volverte a Él. Y quiero que ores en este mismo instante y le digas al Señor 4 cosas que son importantes. En primer lugar, Señor, reconozco que Jesucristo es Dios, que murió en mi lugar en una cruz y que pagó con su sangre el precio del castigo a causa de mis pecados. Segundo, confieso que mi pasado es un pasado pecaminoso, que he vivido para mí mismo y conforme mis criterios y juicios personales, sin obedecer tu voluntad. Tercero, admito que estoy decidido a confiar en Jesucristo como mi Salvador y como mi Señor y le rindo mi vida. Y cuarto, pido que vengas a mi corazón, habites en mí, me unas a tu iglesia y me enseñes la vida nueva conforme a tu diseño perfecto. En el nombre de Jesucristo, y diga un fuerte amén.